Hola a todos, en esta sesión vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en la Escuela de Comunicaciones hasta el momento. Llevamos un total de 3 módulos en los cuales hemos tenido diferentes profesores invitados, profesores de muy alta talla que nos han estado enseñando sobre redes sociales, sobre podcast y sobre storytelling. Voy a comenzarles a compartir mi pantalla para que vayamos paso a paso, recordando todos esos conceptos que hemos visto. En la Escuela de Comunicaciones de Pasaporte de la Convivencia, que es un proyecto del programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Activoca, hemos visto en total 3 módulos. En esos 3 módulos hemos tenido diferentes invitados, periodistas, youtubers, podcasters, que se han unido con ustedes en vivo para intercambiar diferentes conceptos y diferentes maneras de narrar historias, porque al final lo que queremos lograr con esta Escuela de Comunicaciones es narrar una historia, ya sea una historia en audio, una historia en video, una historia en fotografía o una historia en las diferentes posibilidades que nos dan las redes sociales. El primer módulo fue sobre redes sociales. Nuestra tallerista invitada fue la Mona Soy Yo, que es una youtuber. Ella hace parte de la Escuela de Youtubers de Daniel Samper. Con ella estuvimos en 2 clases. En esas 2 clases aprendimos todo sobre la historia de las redes sociales y sobre cómo crear contenidos para redes sociales. Ella nos enseñó 3 conceptos claves, que son los contenidos héroe. Estos contenidos héroe son esos contenidos que nos van a traer, digamos, más visitas, por decirlo así. Son contenidos que nos invitan a salir de nuestra zona de confort, a aventurarnos, a hacer otras cosas nuevas que las que normalmente hacemos. Entonces, por ejemplo, si yo siempre grabo mis videos en casa, puedo aventurarme a, por ejemplo, salir en mi bicicleta y grabar un video nuevo. Eso es un contenido héroe, las cosas nuevas que nos aventuramos a hacer para atraer nuevas visitas. También está el contenido hub. El contenido hub o el contenido eje son esos contenidos que nosotros vamos realizando según las fechas del año o las festividades especiales que se van presentando en el calendario. Un ejemplo es crear contenidos específicos, por ejemplo, para esta fecha de Navidad o cuando viene la Semana Santa, cuando vienen las vacaciones, las fechas de amor y amistad, el Día de las Madres, el Día de la Mujer, el Día de los Niños, el Día del Hombre. Todo esto lo podemos aprovechar, estas fechas especiales, a nuestro favor para generar contenidos que sean de mayor impacto y que nos atraigan más seguidores también. Y también están los contenidos help, que en inglés es una palabra en inglés que en español representa contenidos de ayuda. Y son todas esas tendencias a las que podemos también, por decirlo así, echar mano o cogernos, como por ejemplo las canciones de TikTok, los bailes, los retos, los memes y bueno, etc. Algo que es muy importante en todo este tema de crear contenidos es que siempre debemos tener una planeación. Aunque las redes sociales, digamos que son muy instantáneas y casi que creemos que podemos publicar cualquier cosa, si nosotros podemos planear nuestros contenidos y tener, digamos que alguna idea de lo que queremos hacer previamente, vamos a obtener mayores resultados, vamos a tener mayores seguidores, vamos a tener contenidos de mejor calidad y nuestras redes sociales también van a tener otro aspecto. Entonces, lo que Lucía nos decía era que intentemos a lo largo del año o digamos por cada trimestre, como lo ven aquí en la presentación, tener siempre un contenido héroe, un contenido eje o hub y un contenido help, que esté siempre delimitando nuestros contenidos para crear versatilidad y crear mejores contenidos en redes sociales. Con Lucía también vimos todos los temas del canal, digamos, de YouTube, la historia de YouTube, por qué se creó, todas estas cosas específicas las pueden consultar en la clase que está grabada sobre ese tema, sobre ese módulo 1 en nuestro canal de YouTube de F Casa en el Árbol, pero quiero que nos centremos aquí en 4 cosas especiales. Cómo es un canal de YouTube y los elementos básicos que este tiene. Un canal de YouTube se ve así como lo están viendo en este momento, tiene una portada en la que se debe ver claramente cuál es el nombre de ese canal. También la portada es muy importante que llame a la acción, que llame a que nosotros o que nuestros espectadores generen una acción. En este caso, por ejemplo, la acción sería que visitemos también las redes sociales de La Mona Soy Yo, que también está en Facebook, en Twitter o en Instagram. Una acción puede ser también sígueme, vincúlate. Otro elemento es las fotos de perfil.
En los canales de YouTube se aconseja tener una foto de perfil que sea de ti, que no sea un muñequito, que no sea un icono, que sea sobre el youtuber que está detrás de este canal. Obviamente, si son organizaciones, colegios, pues sí van a encontrar los iconos. Pero si lo que queremos es crear un canal de YouTube propio, nuestro, en el que contamos nuestras historias, deberíamos tener una foto de perfil en la que claramente la gente se pueda identificar con nosotros y ver que somos también una persona que está ahí en la vida real. Los siguientes son las miniaturas. Estoy segura que todos hemos usado YouTube para escuchar música, para ver videos, incluso aparte de películas. Y las miniaturas siempre son muy importantes, las miniaturas no se dejan al azar. Las miniaturas son esas fotos que vemos al inicio de cada uno de los videos. Estas miniaturas también deben contar una historia. Debemos pensar qué queremos que se vea y cómo queremos que se vea nuestro canal y los títulos. Los títulos siempre deben ser pues concisos, informativos y deben tener el nombre de nuestro canal. Eso es muy importante para dirigir nuestras visitas y para ayudarle a Google y a los buscadores a que la gente llegue finalmente a nuestro canal. Entonces, los títulos deben informarme qué es con lo que me voy a encontrar. No simplemente debe ser como capítulo 1 o episodio 1, pero ¿de qué? Debemos contar de qué se va a tratar nuestro video. Instagram. También vimos la red social de Instagram. Lucía nos contó que Instagram empezó en el 2010 con estas dos personas, estos dos chicos de Estados Unidos, y ellos querían crear una red social en la que la gente pudiera simplemente subir las fotografías que se tomaban con sus celulares. Esa fue la época en que los teléfonos empezaron a tener también cámaras. Entonces, con Instagram empieza como todo este boom de la fotografía móvil, pero también de los filtros, de las Polaroids, recuerda un poquito como a eso. Al principio era solamente disponible para las personas que tuvieran dispositivos de Apple y ya todo el mundo utiliza Instagram. En Instagram también nacen los numerales o los hashtags. Eso ocurre en el 2011 y los numerales lo que nos permiten es, digamos que en el universo de la red social de Instagram, poder ubicarnos en ciertos temas que nos gustan, ubicar nuestros contenidos también. Muy importante con los numerales es que sean numerales, digamos, un poco más compuestos y no tan amplios. Por ejemplo, Lucía nos da el ejemplo de que si vamos a usar una palabra como amor, es una palabra que es demasiado genérica y que al final pues cualquier persona, de pronto alguien está buscando simplemente es amor por Santa Marta o amor por Colombia. Entonces tratemos de que nuestros numerales siempre sean compuestos. Por ejemplo, Santa Marta, Colombia, pasaporte a la convivencia. Nuestro hashtag, de hecho les recuerdo, el de pasaporte a la convivencia es somos el mismo cuento, porque Colombia y Venezuela somos el mismo cuento. Con Instagram también empiezan como a pasar un montón de cosas, porque ya la gente no solamente hace fotos con su celular, sino que también empiezan a hacer videos y también empieza a surgir unas alternativas muy divertidas que les aconsejo que empiecen a explorar, que son las Instagram Stories o las historias de Instagram. En esas historias de Instagram, entonces ustedes pueden, por ejemplo, hacer videos en tiempo real y transmitirlos, hacer transmisiones en vivo con otra persona donde hablan y las demás personas los ven. Pueden utilizar un montón de filtros que son muy divertidos y muy lindos. Y también, bueno, hacer todo tipo de contenidos, que es las historias, siempre las van a encontrar en la parte de arriba del Instagram. Instagram también tiene recientemente la opción de hacer Reels, que básicamente son unos videos de 30 segundos en posición vertical, en los que podemos incluso desde la misma aplicación editar, y con este boom de los videos, porque la gente quiere consumir muchos videos, los invito a visitar el IGTV de la Fundación Casa en el Árbol. En IGTV tú puedes subir videos que sean más de 1 minuto y puedes incluso crear series. En la Fundación Casa en el Árbol tenemos ya 2 series montadas en Instagram. Una se llama Entre Chamos, que son una serie de videos con historias de la migración, personajes, historias de vida que nos hemos ido encontrando en Santa Marta con este proyecto. Y nuestra segunda serie de IGTV es sobre los 190 años de la muerte de Simón Bolívar, que precisamente en este mes de diciembre de 2020 se cumplen 190 años de la muerte de Simón Bolívar, quien murió en Santa Marta. Entonces hemos estado haciendo una serie de videos
sobre los últimos días del Libertador acá en la ciudad. También hablamos sobre TikTok, que TikTok es una plataforma que es líder en videos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo. Por lo que pudimos conversar en clase, es una de las plataformas que a ustedes personalmente más les gusta, con las que más se identifican. Se trata de videos de 15 segundos, máximo 59 segundos, en los que podemos también seguir contando historias y que además tiene un montón de aplicaciones, de maneras de manipular los videos, también hay canciones, hay bailes, hay retos, y esto sí es un tema mucho de tendencias y de, digamos, de hacer nuestros propios contenidos. Bueno, eso sería todo lo que a grandes rasgos, muy resumidamente, vimos en ese primer módulo que constó de 2 conexiones. El segundo módulo que nosotros estuvimos viendo fue el módulo de podcast. Y en este módulo de podcast tuvimos 2 talleristas invitados. El primero fue Locutorku, que es Félix Reaño. Félix es el director de podcast en Caracol Radio, la emisora nacional, y él nos estuvo contando un poco sobre, bueno, qué es eso de un podcast. Entonces, muy seguramente los que no estuvieron en clase se estarán preguntando, ¿eso qué es? Pues básicamente lo que él nos explicó muy en sus palabras es que el podcast es una historia contada en palabras en la que se pueden utilizar sonidos y que es algo así como un video, pero sin las imágenes del video. Todo se hace con la voz, con los sonidos del medio ambiente, con la musicalización, y es algo así como una emisión de radio que un usuario puede descargar, que se escucha en internet, y tú la puedes escuchar tanto desde el computador o como desde tus dispositivos móviles. Tú puedes bajar tu podcast y, por ejemplo, mientras estás en la buseta o mientras caminas de un lado a otro, puedes conectarte y disfrutar del contenido. Entonces, retomando, un podcast básicamente es como un programa de radio, pero ¿por qué no se llama programa de radio? Porque los podcasts no se escuchan en la radio como tal, sino que se escuchan en internet. Un podcast puede durar 10 minutos, puede durar 30 minutos, eso depende de lo que nosotros queramos hacer, del tipo de contenido que queramos hacer, pero lo más importante es reconocer que nosotros somos o estamos haciendo un podcast y utilizar la narrativa oral y todos los sonidos para que un podcast sea un podcast. Félix también nos habló de las diferentes aplicaciones que se utilizan para los podcasts. Entonces, el icono que tiene muchos colorcitos con punticos es Google Podcast, que es una aplicación en la que ustedes pueden descubrir y conocer todos los tipos de podcasts que existen y que se están produciendo en este momento en todo el mundo, en diferentes idiomas. Hay muchísimos en español sobre todos los temas que ustedes se imaginen. Hay podcasts de deporte, de arte, de cultura, de educación, de tecnología, de historia, de economía, en fin. La invitación es que bajen a sus dispositivos móviles Google Podcast y empiecen ustedes mismos a escuchar qué es un podcast, de qué se trata esto de los podcasts. Otra aplicación en donde pueden encontrar varios podcasts se llama Spotify. El símbolo de Spotify es el verde, también la pueden descargar desde sus dispositivos móviles. Spotify además tiene la opción de escuchar música, pero si ustedes se van a la sección de podcast, encuentran también este tipo de contenidos. Y Félix nos recomendaba Anchor, que es este icono morado, para hacer y editar nuestros propios podcasts desde nuestros teléfonos. Anchor o Anchor, como se diría en inglés, es una plataforma que nos permite con nuestros dispositivos móviles grabar nuestras voces, grabar las voces y los sonidos del medio ambiente, y en la misma aplicación editar y desde ahí mismo subir nuestros podcasts a estas otras aplicaciones de distribución de podcasts que les estoy hablando. Google Podcast, Spotify y bueno, hay muchas otras que existen. Como parte de nuestra clase de podcast, también estuvimos con los chicos de Cartagena Federal, con Sebastián, es el que está ahí en la foto. Ellos son los creadores de un podcast que se llama Cartagena Federal, que es muy famoso, que se ha vuelto muy famoso. Con ese podcast se ganaron un premio de periodismo de Simón Bolívar, que básicamente es el premio más importante de periodismo en Colombia, el año pasado, en 2019. Y Sebastián nos hablaba sobre pues, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un podcast.
Entonces él decía que lo principal, el elemento número uno es tener curiosidad. Es tener curiosidad sobre algo que ocurre a nuestro alrededor, sobre algo que pasa, es tener una pregunta que queramos resolver. Por ejemplo, la pregunta de Cartagena Federal que ellos quieren resolver en cada uno de sus podcasts es ¿cuál es la Cartagena real de los cartageneros? Ellos dicen que Cartagena siempre se ve como una ciudad turística, una ciudad mágica, romántica, bella, digamos, con todas estas edificaciones de hoteles muy lujosos, pero realmente, ¿cuál es la Cartagena real de los cartageneros, no de los extranjeros? Y en torno a ese tema, ellos han generado, no se imaginan cuántos podcasts que pueden encontrar precisamente en Spotify, que es esta aplicación que les mostraba, la verde, sobre esa temática. El elemento número 2 que Sebastián nos contaba es que es, digamos, imprescindible para poder tener un podcast, pues utilizar una aplicación. Como les decía, los podcasts son programas de radio, pero sin radio, en Internet. Entonces, para poderlos lanzar a Internet necesitamos una aplicación en la que podamos subirlo a la web y que los demás nos escuchen. Las aplicaciones, ¿cuáles son? Spotify y Google Podcast, digamos que son las que más les recomendamos que empiecen a oír, que empiecen a investigar y las que nosotros también en un momento, cuando empecemos a hacer nuestros podcasts, vamos a empezar a usar. Y el elemento número 3, que es muy importante porque no solamente es Internet, es tener canales, es tener gente a la que podamos compartirle nuestro podcast, tener amigos, tener familiares a la que les podamos mandar nuestros contenidos y empezar a crear una audiencia. Nosotros tenemos acá una audiencia que somos nosotros mismos, todos los que hacemos parte de Pasaporte a la Convivencia. Somos 200 jóvenes que estamos aprendiendo sobre comunicaciones positivas, estamos aprendiendo sobre cómo contar historias y sobre cómo con esas historias cambiar, digamos, todas esas cosas negativas que se tienen sobre la migración, sobre Venezuela. Nosotros queremos contar historias en las que les mostremos a la gente que Colombia y Venezuela somos el mismo cuento. Entonces, muy importante, tenemos uno de esos elementos ya resueltos, que son nuestros canales, nosotros mismos, nuestra comunidad. Quería mostrarles un ejemplo de lo que hace Cartagena Federal, que en la clase Sebastián no tuvo mucho tiempo de compartirles. Así se ve el canal de podcast, digamos, el canal de podcast de Cartagena Federal. Si ustedes se dan cuenta, en Spotify es muy similar a un canal de YouTube. Para lanzar un podcast en una app necesitas tener una foto. En este caso no necesariamente tiene que ser tu foto de tu rostro, puede ser la foto pues o el icono que tú hayas decidido utilizar para tu podcast. Ellos tienen un gallito que es como el gallito de pelea pues de las peleas callejeras. Tienen el título, Cartagena Federal, tienen además una descripción de qué se trata esos podcasts, digamos, la gente con qué se va a encontrar. Y es una descripción muy detallada y muy centrada en lo que hacen. Entonces ellos dicen, Cartagena Federal, cuentos, personajes y costumbres de la Cartagena de los cartageneros. Un tema y varias historias por episodio. Casa de la radionovela Evaristo, me acordé que te quería, junto a Mildred Cartagena y Javier Tremendo. Yo no sé si ustedes en redes sociales de pronto siguen a Mildred Cartagena. Mildred Cartagena es este personaje que está ahí en esa foto y ella se ha vuelto muy famosa en su cuenta de Instagram, tiene un montón de seguidores porque es una cartagenera que echa cuentos cartageneros todo el tiempo, es chistosa, es jocosa, hace chistes, hace cosas, se graba en su casa, tiene los rulos, es como la típica mamá costeña, pues, por decirlo así. Y recientemente este año, Mildred Cartagena, junto con la gente de Cartagena Federal, decidieron unirse para crear un podcast y hacer una radionovela. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero antes, pregúntenles a sus papás, por la radio se escuchaban las novelas. O sea, las novelas no eran solamente en la televisión, sino que también había novelas en la radio. Y, por ejemplo, cuando alguien cerraba una puerta en la radionovela, pues se oía el efecto del cierre de la puerta, suena el teléfono.
Y ellos están queriendo recrear nuevamente eso. Si les interesa ese tipo de narrativas, que es una manera de contar historias de ficción en este caso, les recomiendo que empiecen a oírse la radionovela, que está buenísima, se van a divertir un montón y les va a agudizar el oído para este tema de los podcasts. Bueno, quiero que como parte de este recorderis de lo que hemos visto en estas sesiones de Pasaporte a la Convivencia de nuestra Escuela de Comunicaciones, quiero invitarlos a escuchar un pedacito de un podcast que precisamente hizo Cartagena Federal sobre la migración venezolana. Es un podcast en el que ellos usan diferentes recursos sonoros de sonido, porque como les cuento, en el podcast no tenemos imágenes, la única imagen que vamos a tener son las fotos de portada de cada uno de nuestros podcasts. Pero digamos, este es como un trabajo muy chévere de cómo ellos utilizan diferentes tipos de recursos sonoros del noticiero, de entrevistas que hacen en la calle, de conversaciones, de ellos mismos haciendo unas locuciones para crear este podcast. El podcast completo dura 20 minutos. Nosotros vamos a oír solo un segmento y los invito a que lo sigan oyendo porque es un tema sobre el que vamos a estar hablando mucho y narrando y contando historias en toda esta escuela de comunicaciones, que es el problema de los venezolanos. Aquí va. Lo último en Noticias Caracol. A los venezolanos. Del drama de colombianos y venezolanos. Son venezolanos. Son venezolanos. Hay una mujer venezolana. Los venezolanos. En Venezuela. Los venezolanos. Los venezolanos. Soluciones en Venezuela. También es cierto que muchos colombianos se fueron engañados por el gobierno venezolano en Venezuela. Hay colombianos y venezolanos en Colombia. Bueno, o sea, un video que me enseñaron una muchacha que agarraron 2 venezolanas en Boca Grande que estaban robando en una tienda. Bien arregladas las muchachas, todo eso. Entonces, o sea, van a decir que vienen que van a robar por necesidad. No, por necesidad se trabaja. Porque entonces eso daña a otros venezolanos que queremos trabajar, que queremos que alguien nos ayude, nos mete la mano y no nos mete la mano a raíz de eso, pues. O sea, no vas a robar en una tienda ropa por necesidad pides. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo? A mí me han ayudado más los cartageneros que hasta un mismo venezolano que es paisano de uno, que le puede meter la mano, que ya están acomodados y no lo ayudan a uno. ¿Por qué? Aquí se pega todo el que viene aquí en Colombia. En Cartagena se pega toda la rapata que viene aquí, y aquí se sirven y le pagan mal a la playera. Sí, bueno, no todos. Todo el mundo. No todos. Gringo, lo que no es gringo. Ah, bueno, yo no soy gringa ni nada de eso. Yo soy costeño nacido aquí. Bueno, pero todos no, verán. Este es el país donde todo el mundo vive sabroso. Claro. Gracias a Es Dios. un país libre aquí, esto aquí. Cartagena es un país libre. Pero en otras partes del país Tómale libre. ya al señor. ¿Qué pasó? Oye, aquí todo el que viene se amaña y esto es un país libre, que todo el que viene hace lo que le da la gana, pero en otras partes no hacen lo que hacen aquí. Pero ¿cómo así que son desagradecidos? Porque hay cartageneros que son de aquí y se van de aquí de su misma tierra y hablan más de la tierra y sabiendo que fueron nacidos y criados aquí. No debe ser así, la gente tiene que ser agradecida en su misma tierra. Ya, pero aquí hay cartageneros que se van para otro país y hablan más de Cartagena, de Colombia, pero todo el que viene de fuera, aquí se amaña, se quedan pegados aquí y aquí no quieren salir. Ya. Los venezolanos también es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí es un país libre. Yo, por ejemplo, en mi edad que yo tengo, que son 51 años, primera vez que yo veo tanta crisis en Venezuela. Primera vez. Primera vez que no hay comida, hay que hacer unas colas horribles. Mira, cola de 3 y 4 cuadras para comprar una harina y cuando llega, no hay. Pues todo lo tienen los bachaqueros y el gobierno, más nadie. ¿Qué es lo que más extraña? Mi familia, Hable más de Colombia, hable Mi más de familia. Cartagenera. Hable más de aquí. ¿Y quién está hablando mal de mí? Nunca hablen más de aquí. Pues, habla más de aquí, donde están dando. El mundo entero lleva décadas en guerra sin que el cartagenero de a pie se entere de nada. Por todos lados llegan noticias de bombardeos e invasiones, de amenazas nucleares, de gente que intenta cruzar el Mediterráneo y muere en el intento, y de terroristas que matan personas a tiros desde lo alto de edificios luminosos. Y el cartagenero, si acaso, le da revista a sus asuntos bajo el palito de caucho tomando tinto o en la tienda tomando cerveza. Esas noticias vienen desde muy lejos, sí. Acá eso no se ve, dicen algunos, pero también hay cosas que sí pasan aquí cerca. De hecho, hasta hace poco todavía llegaban miles de desplazados por el conflicto armado de Colombia a Cartagena. Mamás,
papás e hijos que lo perdieron casi todo y que lo único que les quedó fue el estar vivos en un mundo que no conocían y del que no se sentían parte. Pues su lugar de origen, en el campo, lo ocuparon o lo destruyeron paramilitares o guerrilleros en medio de una guerra muy cruda. Y a esos desplazados no los vemos, nunca los hemos visto. Ellos cargan la cruz de ser invisibles en esta ciudad, incluso cuando se sitúan en los lugares más concurridos, debajo de los semáforos, en los separadores de las avenidas, sobre los andenes de las zonas comerciales o en los alrededores de las iglesias del centro. Pasamos a pie y no respondemos, o pasamos en carro y ni volteamos a mirar. Sin embargo, en Cartagena Federal sí están viendo últimamente a unos que también son, a su manera, desplazados, pero no van bajo esa etiqueta, sino bajo otra de origen más específico, los venezolanos. No puede ser. Bueno, entonces, como podemos ver, el podcast nos da toda una serie de posibilidades de contar una historia solamente utilizando los recursos sonoros. Podemos utilizar nuestra voz, podemos utilizar una conversación en la calle, podemos utilizar la voz del otro, entrevistar a alguien o hablar con otra persona. Podemos utilizar apartes de otras grabaciones, como por ejemplo aquí el noticiero, o podemos incluso utilizar nuestra voz sonorizada con música de fondo para generar ciertos sentimientos en las personas. Y esta es otra manera de contar historias. Recuerden que aquí en la Escuela de Comunicaciones de Pasaporte de la Convivencia lo que queremos es darles diferentes maneras y diferentes formas de contar historias en el mundo digital. Y precisamente hablando de contar historias, nuestro tercer módulo es sobre storytelling. Nuestros talleristas invitados fueron Santiago y Jessica. Santiago es colombiano, Jessica es venezolana, los dos son periodistas, están radicados en España y hacen todo tipo de consultorías para empresas sobre precisamente cómo contar historias en el mundo digital. Bueno, ellos estuvieron con nosotros en este módulo de storytelling, que es una palabra en inglés que en español se traduce en contar historias. Y nos dan esta referencia sobre uno de los escritores más grandes de la habla hispana, que espero que conozcan, se llama Gabriel García Márquez. Él nació en Aracataca, fue el Nobel de Literatura, el único Nobel de Literatura que ha tenido Colombia. Escribió su gran obra maestra, que es 100 años de soledad, que si no la han leído les recomiendo que la lean. Es una historia sobre la vida en el Caribe. Y Gabriel García Márquez decía esta frase: el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no. Y adivinen, nuestro reto en esta Escuela Pasaportes a la Convivencia es aprender a contar historias, aprender a contar nuestras historias propias, personales, y también aprender a contar las historias de los otros, y lo más importante, aprender a contar la historia de la migración, de lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, de los migrantes que han llegado y de cómo podemos contar esas historias desde un punto de vista positivo, ¿sí? Porque hay muchas maneras de contar historias. Este módulo de storytelling también está compuesto de dos partes. La primera parte la hicieron Santiago y Jessica. Ellos además son pues los creadores de Voice.es, que es esta empresa que le enseña a las grandes empresas de España a contar sus historias, y ellos lo que hicieron fue que no pudieron conectarse con nosotros de manera presencial, pero nos grabaron 4 videos que están publicados en nuestra página de YouTube de F Casa en el Árbol, en los que nos enseñan, bueno, qué es esto de contar historias, ¿no es cierto? Un poquito de lo que ellos hablan es por dónde tenemos que empezar. Entonces ellos nos dicen que aunque existen diversas estructuras, algunas que son más rígidas que otras, y una historia básicamente se puede construir partiendo de las siguientes preguntas. Entonces, lo más importante siempre es saber a quién nos dirigimos. Esta es una pirámide en la que lo que está arriba es lo más, digamos, lo más importante, y lo que está abajo es la base de lo que estamos haciendo. Entonces, identificar a quién nos dirigimos. Nosotros cuando queremos contar historias debemos saber a quién le vamos a contar esa historia, porque de eso depende la conexión que tengamos con nuestra audiencia, con el otro, con el que nos está escuchando. Y les pongo un ejemplo muy simple. Cuando ustedes le cuentan una historia a un niño, a su hermanito, los que tengan hijos, a sus hijos, a sus primitos, se la cuentan de una manera.
¿verdad? Y cuando le cuentan la historia a sus amigos, la misma historia, estoy segura que se la cuentan de otra manera, utilizando otro lenguaje. Y cuando esa misma historia se la van a contar a sus papás o a sus abuelos, estoy segura que la hacen de otra forma. Y es por eso que es tan importante a la hora de contar historias, lo primero que hay que hacer, ¿a quién se la voy a contar? ¿Quién me interesa que me oiga, que me escuche? ¿A quién quiero captar su atención? En mi caso, o en nuestro caso aquí de Pasaporte a la Convivencia, queremos captar la atención de los jóvenes. Nosotros queremos que los jóvenes empiecen a contar sus historias, que ustedes cuenten sus historias, que nos cuenten cómo es ser colombiano en Santa Marta, cómo es ser venezolano en Colombia, que nos cuenten historias sobre la reconciliación, lo que pasa en sus barrios, las historias de sus vecinos, lo que ustedes hacen, lo que hacen en Navidad, etcétera, etcétera. Lo segundo que hay que tener en cuenta es qué quiero lograr. Yo quiero lograr dar una información o quiero lograr generar un sentimiento o una emoción. Identifiquemos qué queremos lograr con nuestras historias o de pronto crear conciencia sobre algo en particular. Lo tercero, ¿cuál es el tema o el problema que vas a abordar? Entonces aquí vuelve a aparecer el tema de tener una pregunta para responder que nos planteaban antes en el módulo de podcast. ¿Qué quiero resolver? ¿Qué quiero abordar? ¿Qué temática es la que voy a desarrollar? Lo cuarto, ¿cuál es tu posición sobre ese tema? Digamos, cuando se hace periodismo y cuando contamos historias, las posiciones sobre los temas por lo general son neutrales, porque los periodistas lo que hacemos es que contamos todas las versiones sobre un mismo tema. Pero si ya yo voy a ser youtuber y quiero comunicar algo que es propio, que es mío, también tengo que definir cuál es mi posición. ¿En qué evidencia se respalda? Es muy importante. A la hora de contar historias, sí, uno echa un cuento, ¿sí? Porque contar historias es echar cuentos. Por eso nuestro hashtag se llama Somos el mismo cuento, porque queremos echar los cuentos de la migración de venezolanos en Colombia y específicamente en Santa Marta. Pero siempre esos cuentos van a tener que tener unos datos, ¿sí? Yo tengo que saber cuántos venezolanos hay en Santa Marta, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos trabajan formalmente, cuántos informales, y así con cada una de las historias que ustedes tengan. Tiene que haber una investigación atrás de datos que ustedes van sacando para poder echar ese cuento y que sea, digamos, real y que sea confiable. Y lo último, ¿qué emociones transmite lo que quieres plantear? Entonces siempre hay un fin. Yo quiero hacer esto para generar conciencia, yo quiero hacer esto para generar un cambio de narrativas o de comportamientos, o quiero generar esto para contar algo que alguien no sabía, recuperar la memoria. Por ejemplo, nosotros estamos estos días echando cuentos sobre el aniversario de la muerte de Bolívar, porque queremos hacerles recordar a la gente que ese personaje histórico tan importante estuvo aquí en Santa Marta en sus últimos días, murió aquí en la Quinta de San Pedro Alejandrino, que es un museo que está abierto al público, que cualquiera puede ir a visitar, y que además con su muerte, su sueño más grande era ese de la Gran Colombia, ese era de lograr la unión entre los países hermanos para zanjar las diferencias que hoy, 190 años después, todavía tenemos. Y bueno, a la hora de contar una historia que quiero que se graben y que tengan siempre, siempre, siempre muy presente. Y esto va a ser como, mejor dicho, las tablas de multiplicar o la tabla periódica de esta escuela de comunicaciones. Y es lo que siempre tienen que tener en cuenta, y si pueden imprimirlo o guardarlo en un pantallazo en su celular. Y es que a la hora de contar una historia siempre tenemos que responder estas preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Dónde sucede eso? Si yo cuento una historia y no están resueltas estas preguntas, esa mi historia siempre va a estar coja. Nuestra segunda conexión sobre el arte de contar historias o el storytelling
va a ser con un periodista samario, él se llama William Agudelo, y con él vamos a agudizar mucho más todo este tema del arte de contar historias. El storytelling va a ser algo que vamos a utilizar durante toda nuestra escuela de comunicaciones, porque esa es la base y, como les digo, ese es el objetivo de esta escuela, que aprendamos a contar historias y que esas historias las contemos a través de las redes sociales que tiene la Fundación Casa en el Árbol, que de paso, si todavía no nos siguen, los invito a hacerlo. Nos encuentran como @FCasaEnElArbol, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook, y ahí pueden empezar a ver todos los tipos de contenidos que estamos generando y todas las historias que estamos creando para ustedes y para todos los jóvenes de Santa Marta sobre la migración, los cuentos que estamos echando sobre Somos el Mismo Cuento, y que la idea es que a medida que vayamos avanzando en esta escuela, ustedes nos ayuden a echarlos, ustedes nos ayuden a contarlos, que sus videos aparezcan aquí, que sus podcasts aparezcan aquí. Vamos a tener un programa radial al aire el próximo año. Queremos que ustedes nos ayuden a hacer ese programa con sus notas radiales, con sus notas de WhatsApp, y que nos lancemos a contar, a narrar, a utilizar la tecnología, a aventurarnos, a aprender, a dedicar tiempo a este arte de contar historias. Muchas gracias a todos por ver este video, por unirse a las clases de la Escuela de Comunicaciones de Pasaporte a la Convivencia. Recuerden que este es un proyecto del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y AgriVoca, que está liderado por la Fundación Casa en el Árbol. Y también recuerden que después de cada uno de los módulos estamos haciendo unos quizzes en Google, en la plataforma de Google. Yo les estoy mandando los links para que, si ustedes se inscriban, hacen su quiz, y digamos que esa es la manera de poder reforzar todos los conceptos que hemos visto en la escuela. Espero que con este video les haya quedado un poco más claro todos los conceptos que hemos visto, y que se animen a contar historias. Echemos cuentos sobre Colombia y Venezuela, porque somos el mismo cuento.